Yo también soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Bien la Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está. Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Y se con la cosa la moda, pues, la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes y bienvenidos al programa del día de hoy, 23 de diciembre. Qué rápido se va ya este mes, porque mañana, claro, por supuesto, la Navidad y el 25 en rigor el feriado. Hay preocupaciones por ahí en el ámbito laboral, en lo que atañe si el día de mañana es mediodía, feriado, cómo se va a tratar en cuanto a la parte remunerativa, porque claro, el empresariado nacional, el privado, por decirlo de alguna manera, ellos normalmente le toman pues mediodía de trabajo a sus empleados, a sus colaboradores, y el mediodía se toma libre para ir a prepararse para pasarla en familia como corresponde. El sector estatal también tiene sus normas, parece que no lo ha publicado. Lo conversaremos también a lo largo del desarrollo de este programa. El día de hoy, amigas y amigos, me voy a relevar un poquito de los comentarios acostumbrados al inicio del programa para ir de lleno a este programa tan interesante, porque de lo que se trata precisamente es hablar de lo acontecido en la última semana y lo que ha estado, por cierto, marcando la preocupación por parte de la gobernanza de nuestro país. Y nos referimos, por cierto, a lo que es cuánto es la responsabilidad por parte de los entes fiscales como la SUNAFIL. Vamos de lleno a lo que es el caso McDonald's, donde fallecen. Bueno, es, por cierto, una empresa transnacional, pero acá había una empresa que tenía pues todo lo que corresponde a los derechos, la licencia, el uso de la marca, etcétera, ¿no? Y al fallecer estos dos ciudadanos, otros dos trabajadores peruanos en sus instalaciones, se genera una repercusión y comentarios y se sostiene de que dónde está la responsabilidad también de los entes fiscales como la SUNAFIL, porque, claro, ha impuesto la sanción más altísima pecuniariamente hablando, pero civilmente, cuánto se tiene que trabajar la parte de los juristas o los abogados de la familia para que se logre indemnizar la muerte de dos personas. Por el otro lado, sostienen pues los representantes, por cierto, de la empresa o de McDonald's, que están en una forma muy reservada trabajando el tema con los familiares, y eso implica que prontamente seguramente saldrá a luz y sabremos si es que han sido correctamente iniciados o adecuadamente iniciados, por lo menos un acuerdo iniciatorio que satisfaga de alguna manera, decimos las partes, porque la muerte de dos personas, la muerte de un familiar, no es un tema de negociación o llegar a un acuerdo en la que 100% salgan satisfechos, mayor aún si hablamos de alta responsabilidad que tiene el empleador, ¿no? Bueno, eso también lo ha sostenido María Antonieta, la ministra del portafolio de Economía, cuando también de alguna manera ha tenido que abordar temas laborales y de responsabilidad por parte del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. Sostiene que SUNAFIL
está muy bien implementada. ¿Qué tanto es eso? ¿Hay una exageración o es que realmente, pese al presupuesto asignado que tienen y la cantidad de colaboradores en SUNAFIL, es insuficiente para asumir tamaña responsabilidad de fiscalización a las empresas para los cumplimientos correspondientes? Damos la bienvenida en ese sentido en forma inmediata a Dante Botton, que es un abogado laboralista de largo trajinar en ese sentido, y por supuesto el ideólogo Ricardo Selvallo Saldarriaga, quien efectivamente desde Un Nuevo Poder, en su libro que aborda estos temas también, gobernanza y cómo mejorar la salud de nuestro país y la alta responsabilidad de las políticas por parte del Estado, por cierto, abordaremos a nivel macro y a nivel micro, y seguramente con algunos aspectos ejemplificadores para entender mejor cómo podemos superar esta anomalía. Damos la bienvenida en forma inmediata a ambos invitados. Muchas gracias, Dante, muchas gracias, Ricardo, también por estar nuevamente en nuestro programa. Gracias a ti, Juan, por la invitación. Efectivamente, Dante, empezaremos contigo desde el lado del derecho, por cierto. ¿Cuál es tu apreciación frente a este trabajo que es responsabilidad, por cierto, alta del Estado, no solamente seguramente se tiene que trabajar la parte normativa, sino también hacer una mixtura entre la parte normativa, la fiscalización y los cumplimientos, que es algo que viene fallando? ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido, Dante? Sí, bueno, en primer lugar, muy apenado, ¿no?, por esta circunstancia que ocurrió con estos jóvenes que fallecieron en el restaurante McDonald's, pero solamente quisiera, antes de abordar tu pregunta, darte una estadística que me parece que es importante, ¿no? En el Perú, cada 2 días muere un trabajador por un accidente de trabajo. O sea, cada 2 días hay un trabajador fallecido por un accidente de trabajo. Ese es un primer dato. Y un segundo dato, según fuentes propias del Ministerio de Trabajo, cada año hay casi 30.000 accidentes de trabajo. Cada año. No mortales, pero accidentes de trabajo al fin. Eso quiere decir que si lo dividimos entre 12, más o menos estamos hablando de 2.500 accidentes mensuales. ¿No? Es una cifra bastante alta, ¿no? Es una cifra que desde mi punto de vista es altísima y que da cuenta definitivamente de que lamentablemente muchas empresas no están cumpliendo con el deber de prevención, que es uno de los deberes más importantes para los empleadores, ¿no? Ahora, en la parte del desarrollo normativo, Dante, ¿consideras que se ha avanzado bastante, pero más bien la parte de fiscalización o las visitas inspectivas por parte de esta entidad relativamente nueva, por cierto, como es SUNAFIL, donde adviertes que hay una dicotomía entre la parte normativa y la parte de la inspección o las fiscalizaciones? ¿O dónde consideras que hay falla ahí? Sí, a ver, la legislación laboral en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo ya tiene larga data, viene del 2012, es decir, que ya tenemos casi 7 años con esta misma norma, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Creo que más el problema viene por la cantidad de inspectores, ¿no? Por la poca mano de obra que tenemos en la inspección del trabajo. Tenemos 700 inspectores a nivel nacional para más de 20.000 empresas. Entonces, definitivamente, y se hizo hace poco una estadística, que para que los inspectores de trabajo pudieran fiscalizar la totalidad de empresas, tendrían que fiscalizar casi 20 empresas diarias, lo cual es imposible. Entonces hemos escuchado un pronunciamiento de la SUNAFIL diciendo que van a incrementar la cantidad de inspectores, que lo subirían de 700 a algo de 900 inspectores, pero realmente eso viene siendo insuficiente. Eso es un tema. El otro tema es que también muchas empresas vienen cumpliendo las normas de seguridad, pero muchas no. Entonces también hay, digamos, una especie pues de incumplimiento consecutivo de muchos empleadores que no se dan cuenta que invertir en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo no es un gasto, sino que es una inversión, y que preserva la salud de sus trabajadores, su vida también, pero también que le evita pues multas y demandas, que seguramente de eso conversaremos a continuación. Por cierto, en ese sentido, Ricardo Selvallo, ideólogo de Cuarto Poder, de Un Nuevo Poder, yo quisiera tu apreciación, porque claro, tú has venido planteando aspectos macros en tu libro y no ha quedado efectuado, por cierto, las políticas en lo que atañe a la seguridad de salud en el trabajo. A ver, ¿cuál sería tu primera reacción frente a estos hechos? Y por cierto, tomando en cuenta también las apreciaciones de un abogado laboralista como Dante Botton, Ricardo. Bueno, en realidad yo creo de que todos los hechos en cualquier plano que sucede en un país tienen un origen político. Por cierto. Entonces, para saber cuál es la medicina, tenemos que saber primero cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Partiendo de ese principio. Entonces, el origen es político.
Mira. El trabajador en este país es la función que está más, digamos, es la que más pierde en el, vamos a decir, en la trípode del Estado, el inversionista y el trabajador. Así es. Y esta precariedad laboral no solo se da en los trabajos informales. Ya vemos que McDonald's es un, ¿no? Sí, pues. Por supuesto, lo que ha pasado acá no pasaría en Estados Unidos. Ese es el punto que... ¿Verdad? Claro, no pasaría en Estados Unidos, porque acá no solamente hay un origen, un origen estructural político, sino también hay un problema de educación. ¿Ah? Sí. Porque el empresario, en este caso, el dueño de la empresa que firmó la franquicia con McDonald's, es peruano. Es un peruano. Entonces, como la mayoría de empresarios nos creemos, se creen que con pagar poco son grandes empresarios. Es lo que siempre digo, ¿no? Por ejemplo, con los de Gloria, que parecen empresarios de la época de las cavernas, ¿no? Sí. Que fueron choferes y Alan García los convirtió en empresarios por un acuerdo bajo la mesa. Entonces, claro, así cualquier es empresario. El peso político. ¿No? O como los empresarios, como Dionisio Romero, que tiene que coñar a los presidentes para que pueda cobrar las tarifas que quiere a los clientes, o saquear los bolsillos cobrando 10 soles por cada giro que haces. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, somos países sin derechos. Sí, pues, efectivamente. Ese es el tema. Ahora, Ricardo... Entonces, permíteme un ratito. Sí, claro. El trabajador puede estar muy educado, como en este caso son jóvenes universitarios. Sí, pero sin embargo, no han tenido, digamos, la idea, ni la costumbre, ni los espejos para agremiarse. ¿No? Si no tienes un gremio, es muy difícil que exista un equilibrio que te permita sacar más productividad. Porque, mira, el arte del encuentro entre la empresa y el trabajador es maravilloso. Sí. Porque uno no puede vivir sin otro. El empresario, digamos, crea una tendencia como que él hace un favor. No. Eso no es así. El empresario es necesario. Sí. Igual que el trabajador, igual que el Estado. Porque el Estado es socio de todas las empresas. Cada uno con su rol. Y el Estado lleva su beneficio a través del impuesto. El trabajador, que es parte integrante de la creación de capital, lleva su salario, lleva sus beneficios, etcétera, etcétera. Y el empresario sus utilidades. Entonces, si solamente gana el empresario, y si el empresario es el único que tiene asiento en el poder, porque el trabajador no tiene asiento en el poder, en el Congreso, en el Ministerio, no tiene asiento. El ministro arregla pues con el empresario bajo la mesa. Entonces, lo que acaba de decir el doctor invitado de hoy día es muy claro. Sí. Tenemos cerca de 30.000 accidentes al año. Altísimo, pues. Y si no pasa este accidente, no se ponían los focos sobre este problema. En las mineras, para trabajar en una mina en este país, definitivamente los riesgos que corre son muy altos. Bastante, mucho más altos. En construcción civil. Acordémonos lo que pasó en la Plaza Unión, cuando a dos chicos, a uno creo, que lo metieron a una... Hasta condenado. A un container, sí. le pusieron un candado. Sí. Sucedió de Cuchis, fue, apareció en cámaras para hacer un poco de película. Y no hemos aprendido nada. Y al final, mira lo que vuelve a pasar hoy. Entonces, es la misma historia. Tenemos un problema político porque no se prevén las cosas. Acá tenemos política de defunción. Ya murió, pues, se murieron. ¿Y qué hacemos para evitar un cambio? A ver, dime tú, ¿por qué no se accidente el dueño de la empresa que va a comprar la franquicia de McDonald's? Él no se muere, ¿no? Sí, pues. Por lo menos una vez que se muera uno de estos, pues. Pero no pasan esas cosas. Porque realmente el trabajador es el que hace las cosas y el empresario, bueno, no todos, ¿no? No podemos generalizar, porque hay empresarios brillantes, hay empresarios humanos que ganan su plata bien, o hay empresarios que inventan, inventores. Acá no tenemos un solo inventor, ¿no? Claro, Ricardo, en ese sentido, traslado, partiendo de tu comentario, Ricardo Selvallo, el abogado, por cierto, porque acá hay un aspecto que tiene un alto interés, por cierto, la repercusión, amigas y amigos, de que, por cierto, Arcos Dorados, Sociedad Anónima o Sociedad Anónima Cerrada, que es la empresa que ha adquirido la franquicia
en la parte contractual, por cierto, en lo que atañe a las responsabilidades, se asumirán altamente ellos. Pero, por cierto, hay una franquicia que está siendo afectada porque esto se comenta en varios medios de comunicación como CNN English, en inglés, por cierto, la BBC de Londres y varias cadenas muy bien reconocidas a nivel mundial han abordado precisamente la afectación, o sea, la muerte que ocurre en la franquicia McDonald's en un país llamado Perú, precisamente nuestro país. Por eso es que yo quiero el comentario de el abogado, en este caso Dante Botton, en lo que se entiende a la parte contractual y sobre todo qué tanto va a significar la afectación a una franquicia, ¿no? Porque claro, hay una sanción que ha sido drástica, la más alta para Arcos Dorados, pero ¿qué impacto tendría? Claro, no tanto ya seguramente laboralmente, sino contractualmente una empresa transnacional como McDonald's, es que sus cotizaciones en bolsa van a impactarse fuertemente, laboralmente los trabajadores de los otros países van a tener que evaluar también, reforzando más el aspecto de seguridad según el trabajo, o es que, como decía Ricardo Selvaggio, en Estados Unidos no ocurría una situación de esta naturaleza que hemos visto hace Claro, gracias por la pregunta, Juan. A ver, en cuanto a los términos de la franquicia, habría que verificar cuál es el contrato, en qué términos se ha celebrado este contrato de franquicia entre McDonald's Estados Unidos y McDonald's Perú. Pero definitivamente hay una serie de responsabilidades que asumen las empresas que suscriben este tipo de contratos, ¿no? Como decía Ricardo, en Estados Unidos no pasa eso, pero una de las razones por las que no pasa eso es porque la responsabilidad civil, por ejemplo, en Estados Unidos no solamente tiene una finalidad resarcitoria, como ocurre en el Perú, o sea, con el ánimo de reparar el daño, sino que tiene una finalidad punitiva. Es decir, no sé si ustedes seguramente McDonald's es famoso en el mundo también por el caso del café, ¿no? Que se derramó un café en las piernas de una señora y le quemó las piernas, ¿no? Entonces fue condenado solamente por ese hecho al pago finalmente casi 2 o 3 millones de dólares, con el ánimo de que nunca más volviera a entregar o vender cafés sin el soporte de cartón que todos conocemos. Entonces, si una situación como esta ocurriera en Estados Unidos, imagínate si eso pasó con un café, ¿qué pasará con una vida? En el Perú, lamentablemente, la legislación sobre la responsabilidad civil tiene una finalidad reparadora. Ahora, sí sería importante tener en cuenta de que más allá de la multa que seguramente va a recibir la empresa, de las sanciones penales que eventualmente habría que analizar si les pueden alcanzar, los familiares, los deudos están habilitados para interponer una demanda de daños y perjuicios por la lamentable pérdida que han tenido, ¿no? A ver, siguiendo un poco la jurisprudencia de la Corte Suprema, en el Perú más o menos por un accidente mortal, los jueces peruanos vienen otorgando indemnizaciones que van del 1 millón a los 2 o 2,5 millones de soles, ¿no? Que seguramente jamás va a ser suficiente para reparar una vida, pero digamos que ya hay algunos pronunciamientos que se han referido a casos similares a estos, ¿no? Ahora, va a haber seguramente además una afectación que es a la imagen, que creo que es mucho más importante de la que estamos hablando, ¿no? Porque, como te decía hace un momento, lamentablemente muchas empresas no se dan cuenta que el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo no solo puede repercutir en términos patrimoniales directos, sino también en su imagen, y claramente eso puede traer afectaciones económicas mucho más graves incluso de las que acabamos de conversar, ¿no? Sí, pues efectivamente. Ricardo, en ese sentido, traslado también, partiendo del comentario de Dante Botton, porque efectivamente tú has podido advertir, Ricardo, que ocurrida esta situación trágica, se pretendió silenciar en todos los medios. ¿Tú consideras de que la prensa de nuestro país de alguna manera tiene una cultura de hacer caso omiso, porque más pesan las franquicias, porque más pesan las marcas, porque más pesa el interés de empresariados poderosos? ¿O qué es lo que adviertes tú que ha venido ocurriendo? Porque claro, después que finalmente se ha destapado todo esto, nuevamente han retomado en la prensa ya narrando los hechos y dándole la magnitud que corresponde. Bueno, eso es muy latino, ¿no? Sí, pues. Tratar de, digamos, de callar la noticia.
porque en realidad más importa la apariencia que la realidad. Y el problema nace porque creo que el trabajador no tiene una genuina representación en ningún sistema político ni institucional en América Latina, no solo en Perú. Los únicos que tienen asiento permanente con voz y voto y son los que se llevan la riqueza es la gran empresa. El sistema, los actores dominantes de nuestro sistema, de nuestra riqueza, del conocimiento, los derechos, los privilegios son los Miro Quesada, Graña, es un sinvergüenza que todavía enjuicia al Estado. Entonces, por eso es que en el Nuevo Poder yo propongo que los empresarios pequeños, medianos y grandes tengan asiento en proporción al trabajo que generan al país. Los colegios profesionales, las universidades, los latinos en el exterior, los exalumnos y por supuesto los gremios sindicales, los gremios laborales, porque son parte de la creación de riqueza, ¿no? Entonces es importante que la gente que nos escucha sepa qué cosa es una franquicia, porque escucha franquicia pero a lo mejor no sabe lo que es franquicia. Entonces yo les digo, un negocio de franquicia es por decir la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola es un negocio de franquicia. Los dueños de Coca-Cola, que son americanos, crearon una fórmula y le pusieron una marca que se llama Coca-Cola, que ya tiene más de 100 años y que es una bebida que tiene éxito en todo el mundo, y ellos le dan la fórmula, le venden los insumos y le manejan la publicidad. Correcto. El embotellador peruano embotella, produce, vende y le da un porcentaje al dueño de la franquicia y un porcentaje a él. Y ese negocio de franquicia es McDonald's, Pardo Chicken, muchos otros. Todas las franquicias americanas de la comida rápida son franquicias americanas. Entonces creo que acá tiene responsabilidad McDonald's también, porque es corresponsable. De todas maneras, claro. Y el empresario peruano, por supuesto, es corresponsable, porque... El problema del check-in balance, porque de todas maneras McDonald's debió supervisar a la empresa que estaba ahí dentro de la parte de la empresa franquiciada para el cumplimiento, ¿no? Entonces parece que no había un rigor de los controles. Definitivamente. Y el Estado nuestro, que no funciona. Claro. O mejor dicho, funciona solamente para los empresarios grandes. ¿Y eso por qué no funciona? Porque todos están arreglados, pues. Claro. Todos están arreglados. Es así. El Estado solo sirve a las élites dominantes, que son los que tienen y concentran los conocimientos, los derechos, los privilegios y por supuesto la riqueza. Claro. Ricardo, quiero interrumpirte porque un amigo televidente escucha lo que has venido, por supuesto, precisando en cuanto a la mayor participación de los trabajadores en un nuevo poder, por cierto, y sostienen de que sería una especie de reacomodo de lo que es la CGTP, o como dicen que necesitan una mayor precisión en cuanto a que... Okay. Porque si sería una CGTP, esta Confederación de Trabajadores del Perú, sería una renovación. A ver, precisemos. No. Bueno, en realidad al margen de cómo se llame CGTP, STP, claro. El tema es que participen los trabajadores, porque son creadores de riqueza, igual que el inversionista, igual que el profesional del conocimiento, ¿no? Y el trabajador, por ejemplo, los trabajadores de salud, que sean parte del directorio público que propongo en salud. Los trabajadores de, ¿qué te digo? Pues de la industria, que sean institucionalmente, tengan asiento con voz y voto en los directorios pluriculturales que propongo de la industria. O sea, CGTP acá no existe. Acá existen sindicatos por cada sector. Y los delegados institucionales en el Parlamento lo elegirán todos los trabajadores del Perú, a través de cada institución. O sea, es una democracia interna donde todos participan a través de este aparatito, donde estén, para debatir cada ley y para que lo que el delegado diga en el Parlamento y en cada directorio sea una decisión de la institución, de la colectividad, de abogados, de pequeños empresarios, de latinos en el exterior, y no de los caciques y Luis XIV que nos gobiernan hoy. Por cierto, efectivamente. El comentario que hace el amigo televidente para el abogado, en este caso Dante Botton, por cierto, es referente a que hay un poquito de preocupación en lo que han escuchado, y complementando a tu comentario, Dante, que se acrecentarían las fiscalizaciones laborales en nuestro país. Por cierto, esto también dice que han
escuchado el comentario de la ministra de Trabajo. Claro, no exactamente representante de la SUNAFIL, pero el Ministerio de Trabajo de alguna manera ha hecho el comentario de que se van a acrecentar las fiscalizaciones laborales en el 2020. A ver, satisfaciendo un poquito en todo caso ante la inquietud del amigo televidente, a ver cuál es tu comentario, precisando para de todas maneras que quede claro y no quede dudas en cuanto a fiscalización y las exigencias, por cierto, que deben tener las empresas para no vivir una situación tan complicada como la que hemos visto. Sí, a ver, según hemos escuchado, la cantidad de fiscalizaciones que se van a realizar, entiendo, durante el próximo año se van a incrementar. Se van a acrecentar porque, según ha manifestado el director general de Trabajo, también se van a contratar también más fiscalizadores, ¿no?, en la SUNAFIL. Pero estos paliativos pues son eso, ¿no? Paliativos, ¿no? En realidad de acá a algunos meses seguramente eso va a dejar de ser, pero sí quisiera hacer una mención a propósito de lo que yo veo en mi práctica, ¿no? Porque muchas veces la SUNAFIL se dedica, o los inspectores se dedican a fiscalizar temas que desde mi punto de vista no son prioritarios. O sea, para mí hay dos cosas que deben ser prioritarias en la fiscalización laboral. Uno, la seguridad y salud en el trabajo, y dos, la formalidad laboral. O sea, esas dos cosas, eso es trabajo decente, ¿ok? Pero muchas veces la SUNAFIL se dedica a hacer otro tipo de fiscalizaciones, como por ejemplo, si un concepto es remunerativo o no remunerativo, si las vacaciones están correctamente otorgadas o no, si la gratificación está bien calculada o no. Eso es importante, pero lo otro es prioritario. O sea, la vida de las personas, de los trabajadores, tiene que tener un rango, una posición prioritaria para la inspección del trabajo. Y lo otro, la formalidad también, porque a través de la formalidad yo tengo acceso, por ejemplo, a seguro social, puedo atenderme en salud, puedo tener derecho a pensión, etc. Pero si estoy en la informalidad, no tengo derecho a nada, absolutamente a nada. Desprotegido totalmente. Desprotegido totalmente. Entonces creo que esos dos aspectos son los primeros que debe fiscalizar la SUNAFIL de hoy en adelante. Pero a propósito de algunas cosas que estuvo mencionando, Ricardo, sí me gustaría hacer una precisión respecto a que, a ver, soy laboralista y tengo muchos clientes que son empresarios, y el cumplimiento, no insisto, de las normas de seguridad y salud en el trabajo no depende de su condición de empresario, sino de su cultura. Básicamente. O sea, tú puedes ser un gran empresario, ser gerente general de la corporación más grande que hay en el Perú, pero si tú no tienes interiorizado ese, digamos, esa obligación o esa afinidad con saber que tus trabajadores deben ser bien tratados, de nada sirve ninguna legislación. Por el contrario, hay empresas que son mucho más pequeñas y sí cumplen las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sí coincido con Ricardo en cuanto a lo que menciona, que esto es un tema de educación y de cultura que va más allá de la ley, ¿no? Porque, como te decía, legislación sobre temas de seguridad y salud tenemos ya de larga data, y no solamente la del 2012, sino tenemos una mucho más antigua, pero todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la legislación no van a servir de nada si no cambiamos nuestra mente. Es ahí el problema, ¿no? Claro. Ricardo, en ese sentido, para ir terminando, porque se nos ha agotado los minutos, como bien sostiene Dante Botton, por cierto, ahí se trata de un tema de alta cultura, ¿no?, en seguridad y salud en el trabajo, en cuanto es importante nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, ¿no? Y por cierto, tú desde Un Nuevo Poder, cuando sostienes que el tema de la participación de todo como tú le llamas colegiadamente, la participación para la gobernanza, ¿qué le dirías a los empresarios, a los inversionistas, capital foráneo, capital de otro país que viene, porque el capital no tiene frontera, pero ellos dicen: yo voy a Perú, invierto y contrato al doctor Dante Botton y a su equipo laboral para que vean y me indiquen cuáles son los cumplimientos normativos aspectos laboral, y lo que ocurra después es responsabilidad de mis abogados, de mis asesores? Para ir terminando, Ricardo, ¿cuál sería tu comentario en ese sentido? Bueno, como dije, la raíz de causa estructural es la política de todos los problemas, específicamente de este también. Y la falta de educación, de cultura, de ciencia, tecnología y los dominios del conocimiento es lo que hace que el país sea atrasado. Que tengamos empresarios sin educación, sin una cultura de proteger de manera natural, sin que la ley lo obligue. Algo per se, no es como tu hijo, ¿no? Tú lo cuidas a tu hijo no por una ley, lo cuidas por humanidad, porque es tu hijo y es un niño que depende de ti, que no se puede defender solo. El empresario es igual con el trabajador, ¿no? Entonces acá todavía tenemos
ese culto a la personalidad, ¿no? Por ejemplo, a un presidente le ponemos la foto del presidente en todos los ministerios. ¿Por qué carajo le pone foto al presidente? Si ese es el principal problema del país. Debes poner a Machu Picchu en la foto y no al ladrón de turno. Sí, pues. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Porque tenemos digamos, esa herencia colonial de ser servilistas, de tener culto a la personalidad. El presidente vale tanto como el que luta zapatos, porque los dos van a ir al mismo hueco. Igualito van a ir. Todos tenemos el mismo final. Entonces, el presidente que no se la crea, pues. Sí. Los políticos tampoco que se la crean. Muy bien, muy bien. ¿No? Muy agradecido a los dos invitados, bueno, a Ricardo Selvallo Saldarriaga, ideólogo de Un Nuevo Poder y abogado laboralista Date Bondon, por darnos pues luces en este tema tan relevante que estamos viviendo en estos días. No hay tiempo para más. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo, solamente pues por cierto, seguramente uniéndonos al sentimiento de nuestros invitados, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que no vivamos una situación complicada de aquellos dos hermanos peruanos que pierden la vida por ciertas irresponsabilidades. Mayor aún si hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, es tema que tenemos que enmendar y aprender de nuestros errores. Nos vemos en la próxima edición.